se va a conectar, tiene una conexión directa con fibra simpática y con fibras parasimpáticas. Esta conexión de fibras nerviosas con fibras simpáticas y parasimpáticas, esta interconexión entre los plexos con este sistema nervioso autónomo es lo que me va a generar ciertos reflejos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los plexos? Para establecer diferencia entre el plexo mientérico y el submucoso tenemos que el plexo mientérico está formado entonces por cadenas lineales que están interconectadas en todo el tubo digestivo. El plexo mientérico se encuentra entre las dos capas musculares, longitudinal y circular. El plexo mientérico interviene en la actividad motora, por eso que me va a favorecer la producción del movimiento. El mientérico favorece la contracción tónica y aumenta la intensidad de la contracción, aumenta la frecuencia de la contracción y del movimiento y me aumenta la velocidad. El plexo mientérico puede ser inhibidor porque en algunas zonas del plexo mientérico va a tener neuronas inhibidoras y que en ese momento me va a producir mayor tonicidad como ocurre en los esfínteres. Y el plexo submucoso prácticamente controla la función de la pared interna del aparato gastrointestinal. Y la pared interna, ahí es donde se va a producir la secreción y tiene que tener y cumplir una función con respecto al flujo local. Aquí vamos a encontrar distintos tipos de neurotransmisores. Se han encontrado aproximadamente más de 25 neurotransmisores. ¿Okay? Gran parte de estos neurotransmisores no se ha podido dilucidar la función exacta que puede cumplir, pero se han encontrado. Tenemos que existe la acetilcolina, noradrenalina, trifosfatoadenosina, serotonina, dopamina, colecitocina, sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, levoencefalina, la metencefalina, bubonbenzina, el péptido Y y óxido nítrico. Gran parte de todas estas no se conoce una función exacta con respecto al plexo, al sistema nervioso entérico. También tenemos unas fibras nerviosas sensitivas. Estas fibras nerviosas se originan en el epitelio gastrointestinal o en la pared intestinal, la pared interna del intestino. Ella va a enviar mensajes, mediante fibras aferentes a los plexos y a los ganglios prevertebrales. Algunas de estas fibras pueden llevar información también hacia la médula y puede llegar hasta el tronco encefálico. Miren cómo genera una conexión completa. Fibras sensitivas, estas fibras sensitivas se van a activar si hay distensión, si hay irritación, por componentes químicos que hay en el bolo alimenticio. Todo esto se activa y envían señales tanto para los distintos plexos como para los ganglios prevertebrales o por vía, por el nervio vago puede llegar hasta al tronco cefálico. Su cuerpo celular está en el sistema nervioso entérico propiamente dicho. Se estimula por, ¿qué me va a estimular la fibra sensitiva? Irritación de la mucosa intestinal, la distensión excesiva del intestino, presencia de sustancias químicas. Las señales transmitidas pueden producir excitación o inhibición de los movimientos o secreciones gastrointestinales. Aquí, esto sería la cara interna de la pared intestinal con sus vellosidades. Mire cómo las fibras pueden enviar señales. Aquí tenemos, está conectada contra el plexo submucoso con el plexo mientérico y también puede llevar información hasta los ganglios prevertebrales, la médula y el tronco encefálico. Prácticamente volvemos a recordar lo que hemos visto en las clases anteriores, cómo llega hasta los ganglios prevertebrales. Algunos llevan hasta ganglios prevertebrales y nuevamente envían información al aparato gastrointestinal. Otros viajan hasta por vía, hasta llega hasta la médula y lleva hasta información hasta el tallo encefálico y se regresa.
El sistema nervioso simpático inerva prácticamente todo el aparato gastrointestinal. Prácticamente el efecto del sistema nervioso simpático va a tener un efecto inhibidor, va a detener este movimiento. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático, recuerden que tiene una porción craneal y tiene una porción sacra. Este sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, la porción craneal va a inervar lo que es el estómago, duodeno, ciertas porciones del intestino, hasta la mitad proximal del colon. La mitad distal, que sería desde la mitad del colon transverso hacia adelante hasta el colon descendente, recto y llegar hasta el ano, lo hace a través de las vías de los nervios sacros. ¿Okay? Entonces, miren cómo hay dos porciones, las fibras nerviosas parasimpáticas, la craneal llega hasta la mitad del colon transverso, ¿okay? Hasta la primera porción, y la parte final, ¿okay? O la porción más distal, lo hace mediante los nervios sacros, que se van a través de los nervios pélvicos y llegan a inervar ahí. Esta disposición anatómica entre el sistema nervioso entérico y sus conexiones con el sistema nervioso simpático y parasimpático va a generar ciertos reflejos. Tenemos un reflejo que se origina en el interior del sistema nervioso, que forma parte de la pared gastrointestinal, como lo que van a controlar secreción el reflejo que se origina en el interior del sistema nervioso de la pared gastrointestinal. Tenemos otros reflejos que son los que van desde el intestino a los caminos simpáticos prevertebrales, donde de allí vuelve inmediatamente a la pared gastrointestinal a ejercer un efecto. Dentro de estos reflejos que están mediados por el sistema nervioso simpático en conexión con el sistema nervioso entérico, tenemos el reflejo gastropólico. Ese reflejo gastropólico, que es un reflejo que se genera en el estómago, por ejemplo, puede ser ese reflejo que cuando ingerimos alimentos tenemos una sensación de comemos inmediatamente, tenemos esa sensación de distensión, de llenura, de esa exposición de alimentos en el estómago, genera un reflejo que va de allí hacia los ganglios prevertebrales y se regresa nuevamente al aparato gastrointestinal, favoreciendo la evacuación, ¿okay? La evacuación del colon. Entonces tenemos ese reflejo gastropólico. Tenemos reflejo enterogástrico. Estos reflejos enterogástricos son reflejos que se generan a nivel del intestino delgado y que van a enviar señales a los ganglios prevertebrales y se regresan para impedir el vaciamiento gástrico en el momento, y eso es uno de los reflejos que se produce cuando si en el intestino todavía hay producto que se está tratando de digerir y de absorber, eso le va a producir prácticamente un stop. No me envíes más producto, más alimento, más quimo, porque no te lo puedo acercar, y va a impedir el vaciamiento gástrico. Y tenemos el reflejo colon iliar, que este reflejo colon iliar es estimulado primero, se inicia en el colon, que cuando hay mucho contenido allí envía señales hacia los ganglios prevertebrales, se regresa y va a impedir el vaciamiento de la válvula ileocecal. ¿Okay? Esos serían los reflejos. Y tenemos reflejo que se origina en el intestino para ir a la médula espinal o el tronco cefálico y vuelve al aparato gastrointestinal. Prácticamente aquí puede haber algunos reflejos dolorosos, pero el principal reflejo que vamos a ver acá es el reflejo de la defecación. Este es el más importante, que se encarga por vía parasimpática. Por eso que la inervación, una de las inervaciones más importantes de este sistema nervioso autónomo es el parasimpático producido por los sacros, ¿okay? Por la porción sacra a través de los nervios pelvianos, que va a inervar la porción del colon, la mitad posterior del colon transverso, el colon descendente, el recto y ano, ¿okay?
El control autónomo, entonces gastrointestinal lo tenemos. El parasimpático, las fibras craneales transportadas casi por completo por las fibras del nervio vago, inervan esófago, estómago y páncreas, menor grado del intestino hasta la mitad del colon. Las fibras sacras, S2, S3 y C4 a través de los nervios pelvianos, inervan mitaditas del colon, sigmoide, recto y ano. Las neuronas postganglionares se encuentran en el sistema nervioso entérico. Ok, y aquí tenemos que ubicar, y estas son preguntas de examen que yo puedo colocar, y ustedes dirán, pero es lo mismo que me preguntaste en el primer parcial, ¿sí? Pero aquí volvemos otra vez a hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden que una de las diferencias desde el punto de vista anatómico de disposición de estas neuronas en la fibra es donde están ubicadas las neuronas postganglionares y hasta el tamaño y la longitud de sus axones. En las fibras nerviosas parasimpáticos, las neuronas postganglionares se encuentran en el sistema nervioso entérico y su estimulación aumenta la actividad de la mayoría de las funciones gastrointestinales. Aumenta el peristaltismo, aumenta la secreción. En el simpático, las fibras se originan en la médula espinal entre los segmentos D5 y D2. Atraviesan la cadena simpática y llegan al ganglio celíaco y mesentérico, donde se encuentran las neuronas postganglionares. Su axón, que entonces es más largo del axón de las neuronas postganglionares, termina en las neuronas del sistema nervioso entérico. Inerva todo el aparato digestivo. Su estimulación inhibe la actividad de la mayoría de las funciones gastrointestinales. Y el efecto es directo de la noradrenalina sobre el músculo liso y sobre el sistema nervioso entérico. ¿Ok? ¿Entendido esto? Sí. Ok. El control hormonal de la motilidad intestinal. Hay muchas hormonas que vamos a ver durante todas estas clases que van a generar un efecto. Aquí vamos a presentar algunas hormonas, no son todas las que voy a mostrar ahorita, porque esas las tenemos que hablar de forma independiente cuando estemos hablando de cada segmento. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de control hormonal, la gastrina, que es secretada por las células G del estómago. Ella se libera en respuesta cuando hay distensión del estómago, cuando hay productos derivados de las proteínas y cuando hay péptido liberador de gastrina. Esto va al activarse y al formarse, la gastrina va a estimular la secreción de ácido gástrico. Tenemos otras tres hormonas, que es la colecitocinina, la secretina y el péptido inhibidor gástrico. La colecitocinina está secretada por las células I de la mucosa duodenal. Se libera en respuesta del producto de degradación de las grasas, como triglicéridos, diacilglicéridos o monoglicéridos, y aumenta la motilidad de la vesícula, inhibe moderadamente la motilidad gástrica. Miren cómo la acción de la colecitocinina favorece la motilidad de un órgano, pero inhibe la motilidad del otro. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque si esto está llegando los productos que vienen del quimo y pasan al duodeno, esto hace que estimula las células I de la mucosa duodenal para que libere colecitocinina. Al liberar colecitocinina, y como hay presencia de grasa en el duodeno, que es lo que está llegando, estimula a la vesícula para que se contraiga y va a vertir en el duodeno la bilis. La bilis, como eso lo vieron en bioquímica, la bilis se une con los alimentos, más que todo con los alimentos grasos, para producir la emulsión de las grasas y para que posteriormente se pueda ser digerida. Pero eso lo favorece, aumenta la motilidad de vesícula, pero inhibe moderadamente la motilidad gástrica, para evitar que exista mayor vaciamiento o que continúe ese vaciamiento gástrico mientras yo no resuelva lo que está ocurriendo a nivel duodenal. Tenemos la secretina, que es secretada por las células S de la mucosa duodenal. Se libera en respuesta al jugo gástrico ácido y aumenta la motilidad de la mayor parte del aparato digestivo. Pero, a pesar de que aumenta la motilidad de la mayor parte del aparato digestivo, su función, cuando lo veamos en distintos órganos, en distintas porciones, su función va a ser secretora.
Va a favorecer la secreción de alguna sustancia, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando vayamos hablando en cada porción. Tenemos un péptido inhibidor gástrico secretado por la célula mucosa de la primera parte del intestino, se libera en respuesta al ácido graso y a los aminoácidos y reduce la actividad motora del estómago. Tenemos otras como la motilina. Esta motilina, secretada por el estómago y la primera parte del duodeno, se produce en aumento, favorece el aumento de la motilidad gastrointestinal y genera complejo bioeléctrico interdigestivo cada 90 minutos. Prácticamente esta hormona es la que se secreta cuando hay periodos de ayuno. ¿Se acuerdan cuando nos hemos comido y se nos estamos viendo esas arterias intestinales? Y decimos, pero ya es que yo tengo hambre, mira cómo se me están moviendo todos esos intestinos. Es por la acción de la motilina. Y que esos movimientos se disminuyen o desaparecen cuando ingerimos alimentos. Entonces, esos movimientos, esos complejos bioeléctricos interdigestivos que se presentan cada 90 minutos, desaparecen simplemente con la ingesta de alimentos. Tipos funcionales de movimiento del aparato gastrointestinal. Tenemos dos tipos de movimiento: un movimiento de propulsión y un movimiento de mezcla. Los movimientos de propulsión prácticamente son esos movimientos de peristaltismo, de que estos movimientos van a permitir el transporte y el traslado de los alimentos a través de todo el tubo digestivo. Va a ser una dirección caudal, de la boca hacia el ano. El peristaltismo es el movimiento básico de propulsión que va a permitir el transporte de esos alimentos por todo el aparato gastrointestinal. Alrededor del intestino se forma un anillo de contracción que se desplaza hacia adelante. ¿Qué es lo que va a generar el peristaltismo? Imagínense que tenemos el tubo, el aparato gastrointestinal es un tubo. Si hay un bolo alimenticio en un segmento de ese tubo y me está distendiendo esa porción, eso va a generar una respuesta que sería un anillo de contracción. Pero si yo tengo el bolo alimenticio que tiene que ir hacia esta dirección y tengo el bolo alimenticio acá, ese anillo de contracción se genera, no acá, sino se va a generar 2 o 3 centímetros por encima del bolo alimenticio para que al contraerse aquí me permita el desplazamiento hacia adelante de ese bolo alimenticio. Entonces el anillo de contracción se forma en el músculo circular del intestino y se propaga por todo el tubo digestivo. El estímulo habitual para la producción del peristaltismo es la distensión. Otras serían señales de irritación y sistema parasimpático. La distensión estimula el sistema nervioso entérico, produciendo una contracción 2 o 3 centímetros por encima de la zona en cuestión o por encima de la zona donde está distendido ese tubo digestivo. Estos movimientos de propulsión, aquí para que se produzca esto, tiene que haber la actividad del plexo mientérico, ¿ok? Tiene que estar activo, porque estamos hablando del movimiento del plexo mientérico. Si yo le digo, no, pero es que aquí lo que está produciendo es aumento de la secreción, ¿quién estaría? El plexo submucoso, ¿ok? El plexo mientérico favorece movimiento, contracción. El movimiento tiene que ser direccional de la onda peristáltica hacia el ano y hay un reflejo peristáltico. Es decir, imagínense el tubo, el bolo alimenticio que está distendiendo una porción del tubo digestivo. Me genera un anillo de contracción antes de donde se encuentra ese alimento y favorece el desplazamiento. Se contrae y favorece el desplazamiento. Pero para favorecer el desplazamiento tiene que haber una zona de relajación para aceptar ese alimento, ese bolo que se está trasladando. Entonces tiene que haber contracción por una parte y relajación por el segmento que lo va a recibir. Por eso que hay porque es el reflejo peristáltico donde hay una relajación receptiva. Porque si todo está contraído arriba y abajo, el alimento o ese bolo no se va a trasladar. Aquí tenemos el peristaltismo, miren cómo está el tubito, está el elemento que va a producir aquí la distensión
esto me va a generar una respuesta que un anillo de contracción por encima de este, 2-3 centímetros, donde se contrae y favorece el desplazamiento de este en dirección caudal, pero con relajación receptiva en la zona donde se va a producir, a trasladar. ¿Ok? ¿Qué es esto? Otro movimiento que tenemos es el movimiento de mezcla. En algunas zonas las contracciones peristálticas producen la mezcla de los alimentos. Esto ¿qué quiere decir? En algunas zonas las contracciones peristálticas producen la mezcla de los alimentos. Cuando hablamos de estos movimientos, esto es lo que está diciendo acá, que muchos de los movimientos peristálticos producen también movimientos de mezcla. Y esto se produce más que todo cuando se encuentra ese tubo digestivo se encuentra detenido o interrumpido por un esfínter. Por ejemplo, en la válvula ileocecal. Ahí hay prácticamente una pared que impide el paso rápido hacia el ciego. Entonces esa válvula ileocecal, mientras esté cerrada, igualito están los movimientos peristálticos. Pero como estos movimientos ya peristálticos que están hasta allí, ya tiene ahí el contenido, eso ahí no se está produciendo más avance porque ya está frenado. Pero ese movimiento peristáltico, en ese momento, como no me está avanzando el producto, el contenido, ahí prácticamente lo está mezclando. Igual ocurre con los movimientos del estómago cuando el esfínter pilórico está contraído. Mientras esto esté contraído, esos movimientos que se están generando no me está provocando una propulsión del contenido, sino me está produciendo esa mezcla entre los alimentos para que posteriormente puedan avanzar. Entonces, esto quiere decir que en algunas ocasiones los movimientos peristálticos pueden también ser movimientos de mezcla. En otras zonas de la pared intestinal se producen contracciones locales, son contracciones locales segmentarias, de contracción cada pocos centímetros, donde esas contracciones duran algunos segundos y prácticamente se relaja y se vuelve a controlar otro segmento, se contrae, se relaja y se vuelve a contraer otro segmento y se relaja. Esos movimientos donde solamente va a producir mezcla entre el contenido, pero no favorece el desplazamiento del alimento. Estas contracciones que son cada pocos centímetros y que pueden durar algunos segundos, lo único que va a lograr es desmenuzar, disminuir hasta las partículas más pequeñas el contenido intestinal. Prácticamente este es cómo se producen estas contracciones, donde mire cómo se producen contracciones aquí y aquí, ¿ok? Después aquí y aquí, son por segmentos, ¿ok? Donde aquí se contrae aquí y así, esto no va a avanzar ese contenido, sino solamente se entremezcla entre ellos y listo. No produce el avance del contenido intestinal. El riego sanguíneo del aparato gastrointestinal es prácticamente por la circulación esplácnica. La circulación esplácnica, que es la que va a dar el flujo sanguíneo del intestino, también tenemos el flujo sanguíneo del vaso, del páncreas y del hígado. Toda la sangre, después de todo eso, va a fluir por el sistema porta y al llegar al sistema porta va a pasar por los sinusoides hepáticos. Estos sinusoides hepáticos cumplen de allí pasan de los sinusoides hepáticos, pasan por las venas hepáticas y desemboca todo en la vena cava inferior. Estos sinusoides hepáticos, su cara más interna está revestido por las células retículo-endoteliales, que la función es prácticamente es eliminar las bacterias y las partículas de ellas. El flujo sanguíneo es directamente proporcional a la actividad local. Es decir, si en algún segmento del aparato digestivo hay mayor actividad, porque hay mayor proceso de secreción, de digestión, de absorción, en esas porciones va a haber entonces mayor flujo. Entonces va a depender de la actividad local. Quiere decir que en condiciones de reposo, cuando estamos en ayuno normal, en condiciones de reposo, de reposo intestinal, no debería haber tanto flujo sanguíneo como cuando está en actividad. ¿Qué me va a aumentar el flujo sanguíneo?
Durante la digestión se libera cierta sustancia vasodilatadora. Cuando no alimentamos, ¿qué me va a aumentar el flujo sanguíneo? La sustancia liberadora que tiene efecto vasodilatador. Estas sustancias son sustancias peptídicas como la colecistocinina, péptido intestinal vasoactivo, secretina, gastrina, que muchas de estas sustancias tienen un efecto motor y un efecto secretor. Tenemos la liberación de ciertas cininas por las glándulas gastrointestinales como la bradicinina, que ya la hemos escuchado en otras partes, que tiene un efecto vasodilatador, y disminución de la concentración de oxígeno. Cuando en una porción, en un segmento de la pared intestinal, hay una disminución de la concentración de oxígeno, porque hay una alta actividad metabólica y se está consumiendo ese oxígeno que está llegando allí, eso hace que se libere una sustancia que es la adenosina. Y esa adenosina tiene un efecto vasodilatador que va a favorecer mayor flujo de sangre en esa zona para contrarrestar este efecto de la baja de oxígeno. También tenemos un control nervioso del flujo sanguíneo. El parasimpático, el estómago y la parte distal del colon, aumenta el flujo y la secreción gastrointestinal. Y el simpático actúa en todo el aparato digestivo, favoreciendo una vasoconstricción interna. Sin embargo, el flujo sanguíneo también depende, el gastrointestinal depende de lo que esté ocurriendo en todo mi cuerpo. Si un paciente tiene una hemorragia, un paciente tiene una hemorragia digestiva, por ejemplo, y está con hipovolemia, está en shock hipovolémico, en esos casos hay una redistribución de flujo sanguíneo hasta los órganos vitales. En ese momento, el riego sanguíneo a nivel del aparato gastrointestinal disminuye completamente porque tenemos que pasárselo a los órganos vitales, cerebro, corazón, etc. ¿Okay? Entonces también depende de las condiciones generales en las que nos encontremos en este momento. Muchas gracias.